periodista. ¿Ya estás listo, Gustavo? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo pinta el programa de este lunes? Buenas noches, Analicia. Buenas noches, Dani. Bien, muy bien. Te escuchaba a Analicia hablar con mucho entusiasmo de la película El Clan. ¿La viste? La vi y es muy buena. Es buena. Muy buena. Bueno, bien para los Oscars. Lo más intenso es que uno sabe perfectamente que no es un argumento de ficción, sino que esto realmente pasó. Eso es lo más tremendo. Eso es lo más tremendo. Tremendo. Digamos, porque aparte está muy bien reflejado todo. Así que bueno, recomendable entonces. Altamente recomendable. Y la verdad debo decir, como parte de este saludo, chicos, un poco tristón, bastante tristón, por la partida de Efren Zapata. No hay mucho más que agregar. Se murió un periodista, que para un periodista es mucho decir, pero además se fue un gran tipo con el que hemos compartido muchas cosas. Así que la verdad que nuestro saludo a la familia también. Gracias. Buen programa, Gustavo. Gracias. Noches, buen programa. Gracias. Sí, bueno, tenemos un programa ya que tiene que ver con el último tramo de la campaña. Vayan preparando los mensajes, vayan preparando las preguntas, porque va a estar en un rato el ministro de Salud, Oscar Herrera Aguad, que ya está en realidad aquí en el estudio, candidato a vicegobernador de la provincia. Va a estar con nosotros en un ratito, así que por favor preparando los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Apertura y comenzamos. Algunos mensajes de queja, voy a leer ahora dos. ¿Sí? Hola Gustavo, acá en la zona norte, 9 de julio, ahí cerquita de El Dorado. No hay seguridad ni patrulleros, hay gente que se dedica a sacar fotos a los chicos de la escuela 171, es una lástima. Gracias Javier, de 9 de julio. Después un tema que tiene que ver en realidad con el hospital escuela. Nos cuenta que gente del Alcázar que tenían turno para un estudio de alta complejidad y lamentablemente la secretaria que los atendió, que estaba para reprogramar los turnos, dice, no solo no nos cambió, sino que no nos dio una pésima atención. Qué pena, porque a veces se invierte mucho y bien en equipamiento para la salud y a veces se falla por la parte humana, que es lo más importante en realidad que uno tiene que prever y uno tiene que tener. Bueno, ¿qué tema que viene ahora? Vamos a ver algunas imágenes bastante fuertes mientras charlemos y hemos decidido un subtítulo, algo así como La cara oscura del trabajo, porque es muy feo esto, es muy desagradable, es muy triste, es una vergüenza en realidad. Que está pasando en Misiones y en buena parte del país. Voy a saludar primero al ministro, al doctor Jorge Valenzuela, es el ministro de Trabajo y Empleo de la provincia. Buenas noches. Bienvenido, gracias por venir. Gracias. Bueno, y también está Martín Ibarguren, que es el titular del RENATEA. El RENATEA es el registro de empleadores y trabajadores rurales, ¿no? Así es. Sí, es registro de empleadores y trabajadores agrarios. Bueno. Así es. Muchas gracias por invitarnos. Empecemos por lo bueno de todo esto, que en realidad es una buena noticia. Le van a dar a la gente que ha sido víctima de trata laboral, que me gustaría que lo explique qué es trata laboral, una suerte de compensación económica, digamos, ¿no? Por lo que ha padecido, por lo que ha sufrido. Sí. Nosotros, el registro, a través de una definición de el director nacional, el ingeniero Martini, ha decidido otorgar una prestación económica y un componente de capacitación a todas aquellas víctimas que nosotros detectamos en situaciones de explotación laboral, que a partir de eso se generan las denuncias correspondientes en los juzgados federales. Esa prestación lo que hace es cubrir un bache que teníamos, que es de otorgar un componente económico a personas que están en situación de vulnerabilidad, no solo para el trabajador, sino para las familias. Estamos viendo, lo interrumpo, porque estamos viendo unas imágenes que son tremendas, digamos. Sí. De campamentos, sí. No sé en qué zona será esto de la provincia, pero son campamentos. Esas fotos son de la provincia de Misiones, de distintos lugares, estoy viendo de Banda, del Alcázar, de Paragaleis,
variado. En toda la provincia hemos encontrado este tipo de situaciones. Volviendo a la prestación, es un viejo reclamo que teníamos. Nosotros nos habíamos juntado con el ministro de Derechos Humanos, con Soriabieta, con el doctor Valenzuela, y nos explicaban esta situación. Nosotros vamos, hacemos la fiscalización, realizamos la denuncia, pero necesitamos hacer un seguimiento de la víctima. Un seguimiento que tiene que ver con una contención que no es solo económica, sino ver qué herramientas nosotros le podemos brindar para sacarla de la situación de vulnerabilidad. La ley de trata lo que manifiesta es que todas aquellas víctimas de trata, el primer elemento es que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ir a las causas del problema para poder solucionar lo que después les ocurre cuando son invitados a trabajar, cuando son convocados al trabajo. La palabra trata, por lo general, uno la asocia a la explotación sexual, pero evidentemente, digamos, tenemos que poner el acento en esto, ¿no? Sí. Y a todo esto, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo, doctor Valenzuela, con esto? Bueno, en realidad lo que hace el Ministerio de Trabajo, lo que viene haciendo hace varios años, obviamente que ha existido un cambio muy importante que se ve desde que estamos trabajando con organismos nacionales como Renatea. Se ven los resultados positivos, se ve con mayor rapidez. Nosotros, obviamente, nuestra arma más importante es el acto inspectivo. Estas fotos que estábamos viendo, que Martín y su equipo que trabajan en campo, que eso es muy importante, ¿no es cierto? El trabajo, la ir al lugar en campo, exactamente, son las mismas imágenes que lamentablemente también recogemos nosotros en las inspecciones que realizamos. Obviamente es un trabajo el que estamos realizando hace bastante tiempo con el Renatea, con el Ministerio de Derechos Humanos, en la misma línea. En muchos casos se unen esas líneas y este trabajo conjunto está dando su fruto. Esta decisión, ¿no es cierto?, del ingeniero Martini, obviamente como responsable político de esta decisión de una ayuda a las víctimas de trata, yo digo que es importantísima, porque no es solo la ayuda económica, sino también una ayuda en lo que tiene que ver con la capacitación, que le permite un dinerillo más, sino también en lo que tiene que ver con las asistencias en otros aspectos. Hay preguntas, hay muchas preguntas. Bien. La verdad que es un tema que golpea fuerte. Preguntan, bueno, ¿viven familias enteras? ¿Hay explotación infantil también? ¿Qué pasa con la escuela de estos chicos? Bien. Responda quien quiera. Hay dos tipos de casos. Por un lado, lo que es trata laboral, vos decías, en trata nosotros tenemos los delitos de explotación sexual y tenemos los delitos de explotación laboral. Por otro lado, trabajo infantil, los delitos de trata entran en la justicia federal. Los delitos de trabajo infantil entran en la justicia ordinaria. Son dos fueros separados. Encontramos en una fiscalización de las dos situaciones. Los que hacen estas cosas, los que tienen a la gente en estas condiciones, pregunto a cualquiera de los dos, o a los dos, ¿son grandes productores, pequeños productores? ¿Quiénes son los que más violan la ley y los derechos de estas personas? Bueno, en realidad es muy importante en esta, porque esta es la ley de tratas, la 26842, así como también el 148 bis, que establece el delito penal por la utilización de mano de obra infantil. Como ustedes verán por el número de las leyes, son todas leyes nuevas, son 2012, 2013, fines del 2012. Son leyes nuevas que introducen nuevos delitos. Yo en una nota la vez pasada decía, es tan importante que la jurisprudencia empiece ya a darnos pautas en estos temas, justamente por eso, porque no es fácil la tipificación de un delito. ¿Quién es el responsable? Es el responsable el que tiene un beneficio económico que muchas veces no está en el lugar, pero es el que está recibiendo un beneficio económico de esa explotación. Es responsable el dueño del campo, que muchas veces es un prestanombre. Bueno, eso obviamente, yo mencionaba un fallo de hace unos días en Entre Ríos, donde claramente se establecía como responsable, fue imputado y fue condenado por el delito de trata
la persona que obviamente tenía el beneficio económico con la utilización de esa mano de obra. Pues lo mismo pasa con el trabajo infantil. Está bien, pero a ver, no me quedó clara la respuesta. ¿Es el dueño del campo o el que terceriza, digamos, el trabajo? A ver. Desde el punto de vista, eso es lo que tiene desde el punto de vista penal, la responsabilidad obviamente va a recaer en una de las personas. Sí. Pero no hay que confundir la responsabilidad laboral e incluso la responsabilidad civil. La responsabilidad laboral es solidaria, o sea que van a ser responsables desde el punto de vista laboral todos los que estuvieron en esa cadena, el dueño del campo, exacto, el transportista, el que tuvo un beneficio económico. La ley lo que establece es, ante un caso de explotación laboral, hay toda una serie de actores que son beneficiados económicamente. Todos esos actores, por eso es importante lo que decía Valenzuela, necesitamos jurisprudencia, necesitamos ver hasta dónde llega ese beneficio económico por parte de todos los que se benefician de la explotación laboral. ¿Hay gente presa por esto en alguna parte del país? ¿Alguien fue preso? Hemos tenido dos casos, un caso Entre Ríos y un caso emblemático, porque aparte ha sido a partir de una fiscalización de Renatea de Cuyo. Obviamente los tiempos de la justicia, federal, hay un montón de medidas en el medio, apelaciones y todo ese tipo de cosas que nos va a llevar varios años terminar con ¿Cuál es una la pena sentencia mínima? firme. La pena mínima de 4 años, la mínima, a partir de 4 años. años el delito de trata laboral empieza a ser... ¿El dueño de una propiedad o de un campo puede argumentar, digamos, en forma creíble que no sabe lo que está pasando y que él tercerizó el servicio y que no tiene la menor idea de lo que pasa en su propiedad? ¿Es creíble eso? Y justamente a mí lo que me da a pensar este fallo Entre Ríos es que no puede. O evidentemente en ese caso en particular el juez entendió que no era un argumento. Es más, en este momento también le están siguiendo una causa paralela a los dueños ¿Cuántas causas sacan en Misiones? ¿Cuántos? Sí. Quiero ser claro con esto. Nosotros tenemos un gran componente de pequeños productores con los que nosotros estamos teniendo más que una política de fiscalización, una política de información, en la cual nosotros le decimos que tenemos una nueva ley, que pueden estar comprometidos si arman, como se venía armando el tema de campamentos en sus chacras, que esto lo tienen que negociar tanto con los contratistas como con los secaderos, para que a ellos no los comprometan con un campamento que puede tener ausencia de agua potable, carpas con lona negra, que no tengan sistema de refrigeración, que no comprometan al pequeño productor en este tipo de cosas. Lamentablemente, ministro, este tipo de imágenes a veces son postales de lo cotidiano y de lo que históricamente ocurrió, no solamente acá, digamos, a ver, esto pasa en el NEA, en el NOA, esto ocurre. Digo, se ha naturalizado, y bueno, siempre fue así. La pregunta puntual es, ¿qué les exigen ustedes mínimamente a los responsables para que la gente no esté así? ¿Qué es lo que tienen que hacer en lugar de carpas? ¿Qué tienen que ofrecerles a los trabajadores? Mire, esa frase siempre fue así. Hace unos años que nosotros del Ministerio, de Renatea, hay una política nacional y provincial muy fuerte de desterrar eso. Eso ya no va más. Nosotros nos vamos a permitir y no vamos a dejar pasar este tipo porque son delitos, este tipo de infracciones pues son muy graves. Lo peor que en la peor forma que se lo puede tener a un trabajador humano, es tenerlo en estas condiciones. Mire, sobre las cuestiones mínimas, hay alguna discusión sobre la famosa resolución número 11 de la Comisión de Trabajo Agrario, hizo algún ruido porque se decía que establecía condiciones que en realidad no eran propias de nuestra zona. Agua potable, luz eléctrica... No. Me refería a otras condiciones, por ahí tener teléfono, celular, qué sé yo. Pero, mire, hay cuestiones que son lógicas. Yo no creo que a nadie se le escape que un campamento tenga que tener mínimamente un techo, un lugar donde hacer sus necesidades, otro lugar distinto donde ducharse, donde bañarse, donde hacer sus alimentos, agua potable. Mire, nosotros hemos hecho toda una investigación y sobre costos y hemos ido a lugares donde anteriormente hemos infraccionado por falta de estos elementos y luego nos han llamado para que veamos cómo hicieron y cómo estaban las cosas en condiciones. O sea, se puede hacer y le puedo asegurar que a un costo que no es importante,
para tener a los trabajadores en condiciones dignas. Y se puede alegarse, bueno, como poder se puede, digo, ¿es creíble argumentar que si se le da a esta gente todo lo que ustedes piden, no cierran los costos de producción? Bueno, nosotros con eso también venimos haciendo un trabajo importante. Ese ha sido un fundamento bastante importante. Nosotros queremos también la responsabilidad del Estado de acompañar los reclamos. Cuando los costos no dan, es imposible que se cumplan las leyes. Entonces, por eso nos hemos sentado con contratistas que están armando sus propias asociaciones, nos sentamos con productores para ver cuál es la complejidad del problema y en qué sentido el Estado puede colaborar para que se cumpla la ley. Nosotros no nos desentendemos de ese problema. No es que vamos y hacemos exigir el cumplimiento de la ley y después nos volvemos a nuestras oficinas, sino que seguimos un diálogo permanente con productores, con contratistas, con capataces, para ver qué mano le podemos dar, porque el problema de la trata laboral o de las condiciones de trabajo de los tariferos es un problema de toda la comunidad misionera, y nosotros como funcionarios públicos, como funcionarios políticos, tenemos que dar respuesta a todo el abanico de reclamos que se vienen realizando, no solo de los trabajadores, sino de los contratistas y de los pequeños productores. ¿Cómo está la provincia de Misiones en el contexto regional, en todo caso, o nacional? Estamos... Una cosa que te quería contestar, que hoy habías preguntado, el tema de los pequeños y grandes productores. Nosotros, de las denuncias que hemos realizado 6 denuncias a grandes productores que tienen yerbales desde hace 30 o 40 años y que no encontramos las condiciones de trabajo que nosotros estaríamos exigiendo. Estos yerbales que tienen 30 o 40 años tienen niveles de amortización de muchos años y que se justificaría arrancar por ahí para cumplir las condiciones. Después vamos a ir a hablar con los pequeños productores, pero digo, arrancar por los grandes productores, porque me parece que son los que tienen que dar el ejemplo y porque tienen empresas constituidas desde hace muchísimos años. Tienen espaldas como para aguantar. Tienen espalda, y nosotros los misioneros tenemos que entender que la riqueza de la provincia de Misiones se ha hecho en gran parte con las manos de los tariferos y con el sufrimiento de los tariferos. ¿Y cómo está Misiones con respecto a Chaco, a Formosa? No sé, pregunto. No, a mí me parece que en Misiones tenemos una política avanzada, sobre todo porque hemos logrado constituir a través de los organismos nacionales y provinciales una política en común para no esconder el problema, sino visibilizarlo y decir necesitamos construir soluciones. Con eso vamos cerrando. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Digo, ya que tenemos situaciones horribles, admitirlas. Pasa con la desnutrición. O sea, no esconderlo. O sea, admitir que existe de cara a la gente. Y trabajarlo, que es lo que me parece que están haciendo. A tu pregunta te diría lo siguiente, los números, si vemos los números, a mí no me gusta mucho a veces hablar de números porque estamos hablando de gente. Claro, estamos hablando de gente. Estamos hablando de gente. Pero si hablamos de números, lo veo al ministro de Salud y la verdad que el tema de la desnutrición, obviamente tenemos números que nos benefician a nivel país incluso. Bueno, obviamente Misiones también lo que tiene que ver con el desempleo, con el trabajo en negro y demás, estamos mejor en los números que por ahí el resto de nuestras provincias vecinas. Ahora, eso hay que seguir, obviamente... Eso tiene que desaparecer. Te digo un dato de color. Nosotros implementamos, después de mucha discusión, el convenio de corresponsabilidad gremial para la yerba mate. De las 25 principales empresas que nosotros tomamos un muestrario, que se han acogido al régimen de corresponsabilidad gremial, esas 25 principales empresas han manifestado un incremento de la registración del 40%. Eso son políticas activas, eso es el Estado presente, eso es estar discutiendo y charlando con los productores y los secaderos para mejorar la situación. No escondemos el tema bajo la alfombra, todo lo contrario. Estamos intentando coordinar lo que hay que coordinar para avanzar y mejorar la situación. Y hacer lo que hay que hacer. Exactamente. Gracias a ambos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Vamos a un corte y regresamos enseguida.